Invitando y nos da muchísimo gusto que acepten la invitación cada uno de los perfiles que están buscando algún cargo público en estas elecciones. Y en esta mañana, y nos da muchísimo gusto recibirlo, se encuentra conmigo el candidato a la presidencia municipal de Hermosillo por Fuerza por México, del partido Fuerza por México, Francisco Félix. Pancho Félix, qué gusto saludarlo. Edgar, Candidato, ¿cómo andamos? muy bien y de muy buen ánimo. Qué bueno. Sí, echándole ganas. Qué bueno, me da mucho gusto y hemos estado muy pendientes ahí de lo que ha sido sus reuniones en diferentes colonias de nuestra ciudad y sobre todo para la gente que, candidato, lo está viendo, me gustaría que le dijera a nuestro público quién es Francisco Pancho Félix, en primera instancia. Soy un hombre de trabajo, soy un hombre generador de empleo, soy un hombre que me preocupa la ciudad, soy un hombre que tiene 28 años viviendo en la ciudad de Hermosillo, soy una persona que soy un ciudadano como cualquiera que habita este municipio, que ve con cierto desánimo y desespero al mismo tiempo cómo se ha ido deteriorando la ciudad y en la forma que se ha administrado. Eso es básicamente lo que me mueve en estos momentos a presentar mi candidatura. ¿Primera vez en la política? Primera vez. Primera vez. Primera vez. Sí, y le motiva esto por la situación que se vive en nuestra ciudad. Exacto, ver las calles destrozadas, ver la corrupción que no acaba, ver la cuestión de la inseguridad todos los días, ver que nuestra ciudad definitivamente va en picada. Yo veo cada vez situaciones más alarmantes y por otro lado, en una apariencia de honestidad, y aparentando prácticamente como si todo estuviera perfecto, campañas políticas inclusive subsidiadas y pagadas por los contribuyentes en mala forma. Candidato, ¿por qué con Fuerza por México? ¿Cómo se dio este acercamiento? Fuerza por México es un partido que me hace la invitación para participar. Yo reviso los antecedentes. Fuerza por México es un partido que apenas recibió su registro en octubre del año pasado. Es un partido que definitivamente va buscando reivindicar los derechos de la mujer, es algo de los temas que yo traigo en mis propuestas y acepto la invitación directa. Y de hecho, dentro de las propuestas que hemos estado ahí revisándolas, busca precisamente ser el presidente municipal de las mujeres, así lo ha mencionado. Exacto, primero porque es básicamente el motor que mueve prácticamente a la sociedad. Es la mayoría, son las amas de casa, son las que se encargan de los presupuestos a veces tan limitados, son las que sufren realmente la agresión en una forma más directa. La propuesta mía va precisamente en seguridad, de proteger a todos, pero principalmente a las más vulnerables. Y en este caso, dentro del grupo de la sociedad vulnerable, precisamente está las mujeres, que además es una obligación de la sociedad proteger. ¿Qué propuestas tiene hacia las mujeres en concreto y sobre todo desde lo que es ya la esfera del ayuntamiento, de la presidencia municipal? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo tengo una propuesta muy concreta. Yo quiero generar un programa que se llama Mujeres Cuidando Mujeres. Este es un programa donde crearíamos una división de la policía municipal exclusivamente formada por mujeres, desde la estructura del patrullero hasta el comisario. Y esto tiene como objetivo precisamente que las mujeres sientan esa protección y esa confianza de ser protegidas al menos por su mismo género. Esto además nos lleva a otra situación. También estoy proponiendo dentro de lo mismo que te comento, que solicitar al Congreso la utilización legal de instrumentos no letales como el gas pimienta y el gas lacrimógeno, que les daría el minuto, los 30 segundos que necesitan prácticamente para escapar del peligro eminente. Y también estoy agregando el botón rosa. El botón rosa sería un botón de alarma instalado sobre todo en los autobuses colectivos, en el transporte público y en parques. Todo esto de alguna manera conectado directamente a ese escuadrón femenil. Ahora, cuando yo hablo de crear una división de la Policía Municipal integrado exclusivamente de puras mujeres y que reportaría al mismo nivel conmigo que lo haría el comisario de la estructura normal, es precisamente de que todo eso esté conectado con ese sistema y puedan ser auxiliadas en forma inmediata. Lo que se trata es tener acciones que verdaderamente se sientan desde el primer día de la administración que se están haciendo las cosas diferentes, porque todos hablamos de alguna manera de igualdad de género, con perspectiva de género, etcétera, pero en lo concreto vemos exactamente las mismas prácticas. Si una mujer es agredida, por ejemplo, o hostigada, hay que platicarle la historia a un policía que generalmente es hombre, y con todo respeto para los policías que son verdaderamente
buenos servidores públicos, pero hay otros que no lo son tanto. Entonces, siente la mujer una segunda agresión, nada más con el tipo de preguntas que se le está haciendo. Entonces, yo quiero evitar eso, precisamente evitar eso. Y esas mujeres recibirían el mejor entrenamiento. Yo, mis relaciones que creé cuando fui titular de Asuntos Internos de Policía Federal y Guardia Nacional en la Ciudad de México, yo tengo las relaciones para que esas mujeres reciban un verdadero entrenamiento integral, desde la preparación física, mental y precisamente técnicas de combate y uso de armas, ¿me entiendes? Porque no es nada más pintar las patrullas de rosa y decir que ya tenemos una división femenil. Eso me lleva a otro tema, candidato, el tema de seguridad pública en general. Obviamente ha mencionado el tema de las mujeres para que se sientan más seguras en la vía pública y demás, apoyarlas en ese perfil, pero en general el concepto de seguridad pública, ¿cómo manejarlo aquí en Hermosillo? Mire, el concepto de seguridad pública empezaría necesariamente por un examen de control y confianza con polígrafo, y ese también es un reto que yo le lanzo a todos los compañeros que estamos de alguna manera compitiendo por ser los presidentes municipales de la capital. En realidad, ese examen nos daría la certeza de que tenemos funcionarios dentro del área de seguridad confiables. Pero eso además incluiría al presidente municipal. O sea, porque a final de cuentas el presidente municipal es la cabeza de la estructura policial. Entonces necesitamos el control de confianza. Pero además hay otros elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos 1,321 elementos trabajando en todo el municipio como policías activos. Y la norma internacional nos dice que tenemos que tener al menos 300 por cada 100,000. Entonces, ese número nos lleva como a 2,700 elementos. Sí. Entonces, estamos prácticamente a la mitad. Hay déficit. Hay déficit. Ahora, la preparación y los salarios que perciben tampoco no corresponde, ¿verdad?, al tamaño de la responsabilidad que le estamos asignando. Un asunto que tiene que quedar muy claro, que iríamos directamente al control de la corrupción dentro de la corporación. Pero eso no se logra nada más con una intención, eso se logra con medidas que se tienen que tomar previas y poniendo como ejemplo la actitud del presidente municipal ante la ciudadanía. Yo te puedo comentar, Edgar, por ejemplo, que en el único trabajo que yo he tenido en la función pública fue el trabajo en la Unidad de Asuntos Internos. Y ahí había que controlar prácticamente el comportamiento de aproximadamente 50,000 elementos de la Policía Federal armados que posteriormente pasaron a Guardia Nacional. A mí me tocó certificar por instrucciones de la Guardia Nacional y del comandante Bucio, precisamente algunos mandos que actualmente están, y eso incluía precisamente hacer un recorrido de su historial como servidores públicos desde la cuestión del aspecto económico, de la forma de vida, si habían tenido algún antecedente. Entonces, yo tengo esa experiencia y que la pondría en práctica inmediatamente. O sea, no soy una persona que viene con ocurrencias. Yo sé que en seguridad somos la mejor opción en Hermosillo. Candidato, hay otra propuesta que también me gustaría que nos la compartiera, que me llamó mucho la atención, el tema del predial y condicionar el pago del predial si no existe lo que es ya la retribución en servicios públicos, en específico el tema de los baches. Reporte de bache que se haga, si no se tapa, no se realiza, no paga predial, algo por ahí, ¿no? Sí, mira, Edgar, lo que pasa es que cuando uno plantea situaciones distintas a los normales, generalmente crea este tipo de sensación, pero yo respondo de la siguiente manera. Mira, yo tengo 25 años de experiencia manejando las empresas más grandes de Hermosillo. Yo fui presidente, esa es otra faceta de mi vida, yo fui presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora. Yo fui generador de empleos. Hermosillo, nosotros aquí generamos, que entre yo y mi esposa, tuvimos hasta 5,000 personas trabajando directamente. Imagínate el impacto económico. Sí, claro. Pero como presidente de la asociación, toda la experiencia del mundo, ¿me entiendes? Desde relaciones con corporativos internacionales, traer inversión, etc. Por eso, yo cuando entro a esta contienda, lo primero que hago es revisar presupuestos. ¿Por qué? Porque precisamente hay que saber dónde están los dineros y de dónde vienen y en qué se gastan. Entonces yo te puedo dar un dato. En los últimos 5 años, incluyendo el presupuestos ejercidos del 2016 al 2020, tuvimos un gasto de 14,237 millones de pesos. De ese dinero, en ese periodo de tiempo, ingresó a las arcas municipales por concepto de predial 2,105 millones. Y gastamos en ese periodo de tiempo solo 419 millones en infraestructura, que incluye bacheo, que incluye
pavimentación nueva y reparación de pavimentación. Si comparamos el total del gasto contra el total de ingreso de predial, solo gastamos el 20% del predial. ¿Y el resto? Para allá va la respuesta. La otra, si comparamos el gasto de inversión en infraestructura contra el gran gasto del presupuesto general de los 14,237, solo nos da un 3%. Entonces, si yo agarro todo el dinero del predial, que ahorita anda cerca de los 450 millones de pesos anuales, y los invierto directamente en infraestructura, te puedo garantizar que tendríamos 5 veces mejor inversión. Y esas 5 veces en volumen de dinero nos daría precisamente esa facilidad de la que yo hablo, de que si no te arreglo tu calle, tú no pagas el predial. Entonces, ¿dónde se va el resto del dinero? Esa es la pregunta. Mira, nosotros los ciudadanos, sin saberlo a veces, y generalmente no lo saben ni siquiera los más integrados a este sistema político que tenemos, pagamos sueños políticos generalmente de todos los alcaldes que han pasado por Hermosillo. Si nos vamos a 6 o 7 administraciones anteriores, todo el mundo ha soñado con ser gobernador, con ser senador, etc. Entonces, ¿qué pasa? Se gasta el 50%. De ese periodo de tiempo que yo te hablo, se gastaron 7,000 millones de pesos en nómina. Obviamente que se necesita un cuerpo administrativo para las necesidades del municipio. Pero cuando revisamos la nómina nos damos cuenta que hay cerca de 2,000, de los 5,870 empleados que tiene el ayuntamiento, hay cerca de 2,000 que son de confianza. Y cuando nos vamos a los gastos, otra vez aparecen los números. De ese pequeño grupo que representa el 30 y tantos % del total de la nómina en personas, pero se gasta casi el 50% del gasto de la nómina. Entonces, te vas más profundo y te das quiénes son y qué hacen. En realidad es una estructura que nosotros empezamos a pagar porque generalmente son de las confianzas del alcalde en turno. Y esta administración no es la excepción. Tú puedes ver quién es el presidente ahorita o quién es el coordinador general de la campaña de Célida y te vas a dar cuenta que apenas hace un mes le estábamos pagando con dinero de los contribuyentes como funcionario del municipio. Pero no nomás es él, es toda la estructura del municipio trabaja precisamente para apoyar una candidatura y por eso la vemos tan sobrada haciendo mítines como el de ayer donde dice, oye, pues si esa fuera la impresión de la gente, entonces no estaríamos hablando de calles destruidas, no estaríamos hablando de problemas de seguridad, no estaríamos hablando de tantas y tantas carencias que tiene la ciudad, ¿verdad? Porque si esa fuera una manifestación genuina de apoyo, pues imagínate el trabajo que se ha hecho. Pero oye, no pasa una prueba de lo más elemental. Tú te metes al Hermosillo profundo, a las calles de aquí de la Pimentel, de las periferias y dices, no puede ser, o sea, esto no puede ser. Edgar, tenemos que hacer las cosas de diferente manera. Mira, volviendo al asunto de la seguridad antes que se me olvide. Hay un elemento dentro de toda esta cadena de problemas que son los centros de rehabilitación contra drogas. Tenemos aproximadamente 45 centros en el municipio con un promedio de 30 personas en rehabilitación. Eso nos da 1,500. Una persona con problemas de adicción nos genera a la sociedad una sensación de inseguridad por lo que te voy a comentar. Al menos roba 2 veces al día, pues, para poder satisfacer la necesidad esa que tiene física de la droga, porque además es una enfermedad. Entonces, con esos elementos tenemos aproximadamente 3,000 robos que no se están llevando a cabo. Entonces, si tienes una visión distinta de ver la seguridad, ¿por qué no agarramos parte de los dineros que se dispendian en cosas de política y hacemos una aportación directa a esos centros donde intervenga la autoridad, por supuesto con reglas muy claras, y nos involucramos y alzamos y ampliamos la capacidad de esos centros y entonces ¿qué vas a tener como respuesta? Que vamos a tener más jóvenes en un proceso de rehabilitación, le vamos a quitar esa pesadilla que significa al seno de la familia, a la calle, a la colonia, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer las cosas distintas. O sea, tenemos que hacerlo, tenemos que ser imaginativos porque los recursos no se pueden incrementar. No se pueden incrementar porque no podemos esperar que de la federación nos lleguen más recursos. Eso es algo que no va a suceder. Hay otras prioridades. Y el otro asunto es que no le puedes aumentar en estas crisis impuestos a los contribuyentes. Entonces lo que tienes que hacer es ser un enfoque totalmente distinto.
Candidato, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana aquí en las noticias, escuchar sus propuestas, sus planteamientos y sobre todo para que la gente vaya tomando la mejor decisión, sobre todo de cara al próximo 6 de junio. Candidato, Muchas gustazo gracias, tenerlo por acá. Sergio. Hasta luego. Gracias, Eres muy gracias amable. al candidato Gracias a Francisco a Feix con nosotros esta mañana aquí en las noticias, candidato a presidente municipal de Fuerza por México.